Bienvenidos a este pequeño video tutorial de Laravel donde vamos a implementar un sistema de likes y dislikes. Y es lo que estamos viendo en este momento, que es, por ejemplo, si le doy un like, obviamente yo tengo una sesión iniciada, caso contrario pues no voy a mostrar nada, y pues yo puedo hacer un like. Si doy pues un dislike y actualizo, se mantiene esa información. Y vamos a ver cómo vamos a implementarlo con un pequeño script de JavaScript. Vamos a utilizar Bootstrap y pues vamos de frente al código. Bien, tenemos la instalación de Laravel, donde pues nos vamos a fijar en qué versión está. Es la versión 10.10. Ahora simplemente vamos a instalar algunos paquetes, como por ejemplo Composer, Require, Laravel, UI. Ahora deseo pues PHP Artisan UI y nos traemos Bootstrap. Vamos a trabajar con Bootstrap, npm install. Esto nos trajo la carpeta de Node Modules y además también Bootstrap para poderlo utilizar. Bien, ahora pues simplemente vamos a... Nos falta la interfaz de la autenticación, entonces simplemente out PHP Artisan UI .out nos trae una carpeta de templates o plantillas, se podría decir. Bien, entonces ya prácticamente tenemos todo para empezar con este pequeño tutorial. Para esto pues necesitamos empezar desde el inicio, que es la creación de la base de datos, y por ende debemos tener los modelos para poder hacer la migración correspondiente. Entonces nos vamos a crear los modelos. El primer modelo que necesitamos es el modelo de users, que en este caso ya Laravel nos los provee en la instalación por default. Aquí no hay mucho que modificar, salvo más adelante con las relaciones que en un momento vamos a tocar. Entonces ahora simplemente nos vamos a crear nuestros modelos. El siguiente modelo que necesitamos es el de la publicación, es decir, post. Y finalmente pues vamos a terminar con el modelo de like. Entre estos tiene que haber una relación polimórfica. En todo caso vamos de una vez y colocamos PHP Artisan make model y le ponemos post con su correspondiente migración. Estos al menos va a tener una imagen como vimos en el demo y un texto. Entonces simplemente le damos OK. Lo siguiente que necesitamos, como les comentaba, es el modelo like. Simplemente este sí va a contener al menos los dos IDs, tanto de users como de post. Hecho esto, entonces vayamos a revisar ahora post. Vemos que no tiene nada, pero debe tener algo. Por ejemplo, la relación que va a tener con en este caso con like. Y esta relación se traduce en lo siguiente: public function likes, pero aquí le vamos a enviar, como les decía, un hashmoney. Return $this hashmoney. Lo vamos a hacer un poco bien explicado, o tratando de tocar los puntos. Aquí vamos a indicar la clase o el modelo de la clase.
y terminaría allí, obviamente siempre en su punto y coma. De la misma manera entonces debemos hacer para users. Colocamos y nos vamos casi al final de users y colocamos lo siguiente. En todo caso esto voy a minimizarlo para poder tener una vista más amplia. Ahora sí nos vamos a like, y en like debemos implementar pues la relación que va a tener con post. Aquí es donde se coloca public function y va a ser simplemente post. Return $piece belongs to, es más, allí estaba la relación post class. Obviamente termina en punto y coma. Además, en post vamos a implementar un método que nos permita evaluar si un usuario autenticado tiene un like y que nos retorne un valor booleano, ya sea en este caso false o true. Entonces, para eso vamos a definir, yo lo voy a colocar public function, vamos a colocarlo siempre en inglés, like by log in user. Como les indicaba, esto nos va a retornar pues un valor booleano, pero para ello debemos evaluar lo siguiente: el like en sí, likes, donde user ID es igual al usuario autenticado, user ID. Preguntamos, bueno, evaluamos si es que está vacío ese resultado, y si es así, pues utilizamos un operador ternario. Esto es pues false y true. Esta lógica nos va a ayudar bastante para determinar si el usuario ha hecho clic. Si es que ha hecho clic y le gusta, es porque aquí ha venido con otro clic donde va a anular, en este caso, su like. Si es que no ha hecho clic, pues simplemente va a evaluar y va a retornar, en este caso, false. Entonces aquí tenemos básicamente la lógica para nuestro like. Nos estamos saltando algo muy importante, que es la creación de los campos, es decir, la migración en sí. Entonces nos vamos a post, y acá vamos a colocar dos datos interesantes: table, me parece que es text, y aquí vamos a definir un campo que se va a llamar content o contenido. Content vamos a colocarle aquí, bueno, es text, entonces ya vamos a dejar allí, pero además también quiero trabajar con una imagen. Entonces la imagen pues simplemente va a ser un string. Vamos a guardar la ruta o el nombre de la imagen, es decir, por ejemplo, imagen, o en este caso va a ser un número 1.jpg, nada más. Y para eso necesitamos pues simplemente de repente unos 10 caracteres o 15 caracteres, nada más. Eso es todo. Que se quede la fecha, podemos quitarlo, depende de nosotros. Un post generalmente debe tener campos de fecha, como por ejemplo cuando ha sido creado y cuando ha sido actualizado. Lo vamos a dejar allí. Ahora vayamos al modelo like, es decir, a la migración del modelo like. Aquí tenemos algún caso especial. Necesitamos tener dos campos principales, y son pues básicamente, el primero, vamos a colocar
escribirlos. Claves foráneas. For. Esto se me complica generalmente. Aquí está, foreign ID. Y acá le vamos a pasar pues lo primero que va a ser post ID. Es decir, este like a quien le pertenece a un post. ¿Ok? Y que sea const trade net. Así está bien. Entonces ya tenemos con el post. Y ahora vamos a integrarlo o relacionarlo también con user ID. Aquí tenemos nuestra famosa relación polimórfica. Pues, ¿qué más? También podemos agregarle un campo booleano, donde guardemos true o false, ¿no? Si le gusta o no le gusta, pero eso va a indicar que el usuario o la tabla va a crecer más de lo necesario. Lo que yo deseo es que una vez que se ha hecho like, se cree esta tabla, a lo mejor ya este registro para esta tabla o para este modelo. Si el usuario ha hecho dislike, que se destruya esa, o sea que no guarde información porque no tiene razón de ser. Bien, explicado esto, entonces me parece que podríamos hacer nuestra migración correspondiente. Para eso, recuerden algo básico, pues necesitamos una base de datos. Yo simplemente le voy a colocar aquí Laravel like with dislike. Ahora recuerden pues que en este caso en levantar su servidor yo estoy utilizando Exam. Inicio los servicios de MySQL y de Apache. Una vez levantados, entonces nosotros colocamos aquí PHP artisan migrate. Nos indica que no existe esa base de datos. Es obvio, no la hemos creado aún. Entonces simplemente le indicamos acá yes, que lo cree por él, por nosotros. Y él se ha hecho la migración correspondiente. Haciendo una revisión de nuestras tablas que han sido creadas por la migración, pues lo que nos interesa básicamente es la tabla de like, que la estamos viendo en pantalla. Recuerden que es ahorita increment. Y además tiene dos relaciones más que están correctamente implementadas. Además de ello, pues la tabla de post. En este caso yo ya llené algunos datos en content y las imágenes. Finalmente analizamos la tabla users, donde simplemente pues tenemos lo que Laravel nos ha proveído. Bien, esas tres tablas tienen una relación importante en el desarrollo de este pequeño tutorial. Vamos a tratar de que sea bastante sencillo y simple para que puedan entenderlo. Entonces el siguiente paso, después de crear nuestras bases de datos y los modelos correspondientes, además de algunos métodos en nuestros modelos, necesitamos crear nuestras rutas, definir las rutas. Entonces nos vamos al archivo web.php que se encuentra dentro de routes. Limpiamos un poco este código para que se note mucho mejor el código. Y acá vamos a implementar lo siguiente. Necesitamos una ruta que nos lleve, digamos, a que nos muestre todas las... mostrar todos los posts, mostrar los posts. Y también vamos a necesitar otra ruta que nos permita hacer like. Entonces, guardar likes. Save likes, digamos. O interactuar vendría a ser, ¿no? Pero bien, tenemos esto. Para esto nosotros necesitamos crear un controlador. Entonces, simplemente vamos a crear un controlador. Recuerden que es PHP artisan, make controller y le voy a colocar el nombre de post controller y le doy enter. Esto lo que va a hacer es crearme un controlador completamente vacío, que es suficiente para definir nuestras rutas en este momento. Entonces, una de las rutas que yo voy a utilizar es la ruta principal, es decir, solamente se mostraría el dominio y que nos muestre el método index. Es aquí donde se tiene que mostrar los posts. La siguiente ruta que necesito es una ruta para poder guardar
los likes, o al menos, claro, actualizar y o guardar los likes. Esto quiere decir que si el usuario ha hecho un clic por primera vez, lo que va a hacer es guardar ese like. Ahora, si el usuario autenticado ha hecho un clic y ya lo hizo anteriormente, entonces lo que va a hacer es borrar ese like. Entonces básicamente aquí es actualizar, update de likes, pero en sí se va a ejecutar el método insert, como quieran llamarlo, o new, y delete. Hecho esto, entonces ahora sí nos vamos a definir nuestros controladores, o mejor dicho, los métodos para nuestro controlador, que son en este caso index y like. Fíjense que estamos en get, aquí podría ser post, no es necesario, está bien con get, y post sí. Esto indica que tiene que enviar su información encriptada, bueno, con el método post. Ahora sí nos vamos a nuestro controlador y lo tenemos aquí. Como les indicaba, pues necesitamos un método que nos ayude a visualizar todos los posts. Entonces aquí simplemente recuerden que le pusimos el nombre de index. Ahora aquí hacemos una consulta a todas las publicaciones y lo vamos a guardar en post, en la variable post. Y bueno, acá invocamos la clase del modelo y extraemos todos los datos de esta manera. Ahora necesitamos retornarlos a una vista. Esa vista aún no existe, pero nosotros la vamos a implementar. Puede ser en welcome. Ya tenemos esa vista, me parece, y la vamos a adaptar simplemente. Aquí pues compactamos esto y le voy a indicar que vaya a post. Recuerden aquí importar el modelo, si no esto les va a dar algún error. Control Alt I si estamos trabajando en Windows con Visual Studio Code. Bien, ya tenemos nuestra importación. Es suficiente esto para mostrar los datos. Entonces, de una vez vamos a hacer una pequeña prueba. Recuerden que mi servidor ya está levantado, que es exam. Y aquí simplemente le coloco php artisan ser. Pero adicionalmente aquí nosotros hemos importado Bootstrap, entonces por ende debemos también importar Bootstrap. Es decir, trabajar con lo siguiente. Mejor dicho, este proyecto ya viene vinculado, claro, integrado con Vite. Por ende, nosotros debemos levantar un servidor para que se ejecute Vite y compile, o en este caso simplemente nos muestre lo que estamos avanzando. Para eso utilizamos npm run dev y ya tenemos los dos servidores. Entonces podemos ingresar en este caso a localhost. Al levantar nuestro proyecto e ingresar a la ruta, pues tenemos este error. Y es un error bastante sencillo de solucionar, porque simplemente indica que no he importado post controller. Lo podemos hacer directamente aquí o simplemente colocar Control Alt I y que nos traiga nuestro controlador en la parte superior. Ahora sí, simplemente ven como ya ha cargado, pero necesitamos, como les decía, actualizar nuestra vista. Para lograr ello, pues lo que tenemos que hacer básicamente es dirigirnos a la carpeta Resource, Views, y acá tenemos una vista Welcome. No nos interesa lo que haya en este momento, entonces por ende yo simplemente lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque voy a agregar lo que tenemos en Home, que es mucho más estructurado, y estoy utilizando el template o el layout app. Entonces copio y pego nada más ese contenido, minimizo un poco la vista y vamos a ver si podemos sacar los posts. Entonces aquí simplemente lo voy a hacer de esta manera. Vamos a recorrer los posts, o en todo caso vamos a ver si podemos sacar la información. Aquí simplemente voy a ver si está llegando los posts aquí. Actualizo esto y pues vemos que sí, se ha hecho el cambio necesario. Entonces ahora vamos a hacer un poco de diseño, donde pues voy a hacer lo siguiente.
control X aquí y vamos a recorrer. Tenemos un row, sí, un for each, vamos a hacerlo. For else también podría ser, pero es un for each. Post, un item, lo dejamos allí. A partir de aquí nosotros necesitamos entonces columnas. Entonces .col-sm 3 columnas, es decir 4 columnas, por ende le doy 3 aquí. Pues vamos a adornar un poco, vamos a utilizar cards y .card body. Aquí le voy a colocar el contenido. Entonces recuerden que ya podemos acceder a la información o a los campos. Recuerden que pusimos content. Aquí voy a traer la imagen. Entonces aquí las imágenes están en una carpeta img y pues aquí simplemente le doy el nombre. Le pusimos image, pero además una clase para que pueda acomodarse. Entonces me parece que es card img top. Pues además aquí vamos a colocar footer, es decir, donde va a estar el botón de like. Hasta aquí quiero hacer una pequeña prueba. También indicarles pues que las imágenes están dentro de la carpeta public y dentro de pues imagen, y tenemos 5 imágenes para los 5 posts que tenemos en nuestra base de datos en la tabla post. Entonces ahora simplemente vamos a ver y ya tenemos esta distribución. No me está cargando las imágenes, quiero ver por qué razón. Ahí está, me faltaba refrescar. En todo caso no está funcionando correctamente o no lo he leído los cambios que se ha hecho Vite. Pero ya vemos que está prácticamente ahí nuestro proyecto. Son 4 columnas, por ende esta la centraliza. Otro punto importante es que, bueno, es un poco trabajar en el diseño ya, que tenga la misma altura, que tenga más espacio. Eso lo vamos a ir, lo vamos a implementar casi al final. Por ahora solamente queremos la funcionalidad. Para implementar la funcionalidad lo que necesito es básicamente pues trabajar con IDs y clases. Y vamos a utilizar, como vieron en el modelo, o mejor dicho, como vieron en el ejemplo, pues como vieron en el demo, vamos a utilizar JavaScript y la funcionalidad o la API de Fetch. Entonces vamos a hacer el diseño de esto. Simplemente pues dentro de card footer necesito un div donde se muestren los posts. Entonces para eso necesito identificarlos. Vamos a hacer el diseño de una vez. Entonces solamente inline. Aquí pues necesito mostrar en este caso me parece que es la figura de un corazón. Entramos a la página y aquí vamos a colocar heart o heart. Aquí tenemos varios diseños. Yo voy a optar por uno lleno, que es este de aquí o este de acá. Este de aquí me parece más amigable y lo copiamos y lo pegamos dentro de spam. Bien, ¿qué más necesitamos aquí? Pues lo que necesito es mostrar también el número, es decir, la cantidad de me gustas que tiene. Es decir, si ya entra un usuario y le ha hecho like, entra otro usuario y le ha hecho like, ya tenemos 2 likes. Necesitamos esa información, entonces para eso lo voy a colocar dentro de un párrafo. Por supuesto un class de inline. Esto ya es un poco de diseño, ustedes pueden cambiarlo. Y pues aquí vamos a colocarle likes, cantidad de likes. Entramos a post, consumimos la relación que existe y le damos con, es decir, necesito la cantidad de likes de ese post. Bien, vamos a revisar nuestra vista.
Y aquí me indica que, bueno, estamos utilizando post en vez de ítem. Corrijamos rápidamente esto. Ítem. Y ya está. Entonces ya tenemos el diseño prácticamente. Obviamente si yo le doy clic ahora no funciona porque aún no está implementada esa parte. A partir de aquí nosotros vamos a implementar esa sección. ¿Qué necesitamos? Pues para poder trabajarlo necesitamos identificación de estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí yo voy a colocar la clase post, así en plural, para todos los posts. Es decir, esa es la clase. ¿Okay? Entonces cuando entremos al diseño aquí, lo que va a encontrar es la clase post aplicándose a todos los posts. Pero exactamente a el botón, digamos el botón. Lo siguiente que necesito es identificar ese post. Para poderlo identificar, lo vamos a hacer con un ID. Y aquí le vamos a enviar el ítem ID. Es decir, el ítem, el ID del post. Además, también voy a necesitar identificar el corazoncito. Es decir, si el usuario está autenticado. Es más, eso debe ir de esta manera. Vamos a hacer aquí. Es decir, ¿quién va a poder hacer clic? Solamente un usuario que esté autenticado. Si no está autenticado, obviamente no va a poder hacer clic. Lo tiene que redireccionar a la autenticación del Laravel. Entonces, simplemente aquí vamos a implementar lo siguiente. Out. Y lo hacemos así, de esta manera. Esto tiene, por supuesto, else. Entonces, si está autenticado, va a hacer lo que nosotros le indiquemos. Es decir, que le haga like y funcione correctamente. Si no está autenticado, pues que lo lleve, digamos en este caso, al login. Entonces para eso simplemente vamos a sacar acá un redirect login o al register. En este caso yo lo dejaré en login. Pues aquí pues también vamos a colocar el famoso corazoncito, pero sin esto, sin el spam. Control C y lo colocamos aquí. Bien. Entonces si yo en este momento voy a mirar, se supone que me va a salir esto. Y los likes, no, pero sí necesitamos que estén los likes visualmente. Entonces yo lo que voy a hacer es colocarlos aquí abajo. En cualquiera de los dos casos tiene que mostrarse la cantidad de likes. Es decir, ¿está autenticado el usuario o no lo esté? Vamos a ver cómo nos va saliendo hasta ahora. Y ya tenemos esto de acá. Perfecto. Continuamos. Aquí para que se note que el like está muerto, es decir, que no le he hecho like, pues vamos a colocarle un color, me parece. Aquí vamos a colocar class text dark. Si quieren controlar, pues a ver, decoration text, me parece que sea así, none en bootstrap. Bien, ya está. Entonces si lo doy aquí, me va a enviar a la autenticación de Laravel o al registro, ¿no? Así que es necesario. Bien, ya funciona la parte, digamos, que un usuario visita y que aparecen los likes. Está correcto. Una vez que me he autenticado, entonces recién voy a poder hacer clic. Pero ¿qué sucede para eso? A ver, vamos a analizar un poco cómo estamos desarrollando el flujo. Simplemente lo que hace es mostrarse. Y obviamente esperaría un clic. Lo vamos a dejar aquí. Y me parece que esto ya sería suficiente, es decir, necesito recorrer esto y lo que tiene que viajar al servidor es el ID del post, que lo tenemos aquí. Entonces ya empezamos a trabajar con un poco de JavaScript. Para esto pues vamos a necesitar el token de Laravel y lo almacenamos en la constante token. Lo siguiente es pues recorrer en este caso la clase post, porque tiene varios elementos. Recuerden que está aquí.
tenemos una clase post y necesitamos recorrer, ¿para qué? Para obtener el ID. Cuando se haga clic, cuando el usuario haga clic en el corazoncito, lo que va a hacer es obtener el ID. Y para ello necesitamos la siguiente estructura JavaScript. Post document.querySelector, en este caso HAL, y aquí le indicamos el elemento que en este caso es post. Ahora sí, vamos a recorrer. Entonces para eso post.forEach. Aquí yo le puedo indicar que es, bueno, acá va a ser el post en sí, aunque primero he dejado en elemento. Cada vez que recorra va a estar atento a la escucha del ID, es decir, cuando le hagamos clic en ese post va a obtener el ID. Entonces simplemente acá definimos .get element by ID. Aquí le pasamos el post.id, es decir, ya estamos obteniendo el valor o identificando el ID de ese clic, es decir, a qué elemento he hecho clic. Y le agregamos un escuchador add event listeners. Está esperando un clic, entonces aquí le ponemos clic. Cuando hagan clic en ese post, va a suceder lo siguiente. Se va a ejecutar el fetch. Recuerden que nosotros ya construimos una ruta que se llama like, entonces vamos a utilizarla simplemente. Like. Aquí simplemente tenemos que enviarles unos headers o headers. Entonces simplemente yo lo que voy a hacer es ayudarme de código que ya tengo. Content time en JSON y además le enviamos el token. Esto es importante. Lo recuperamos desde aquí. Lo siguiente que necesitamos pues es el método. El método, como bien saben, de aquí, like, es post. Entonces tenemos que indicarle que vamos a utilizar el método post. Lo siguiente que necesitamos es el tratamiento de datos. En los datos pues tenemos que ver que tiene que viajar en formato JSON. ¿Qué va a viajar? Va a viajar el ID. Entonces simplemente acá le colocamos ID, dos puntos. Y en este caso es post.id. Ustedes me dirán, ¿de dónde obtengo este post ID? Pues de acá. Es decir, de aquí exactamente. Estamos accediendo a su propiedad ID. Entonces con esto ya está viajando el valor del ID del post en ID. Lo siguiente pues ya es la estructura correspondiente de lo que recibe, ¿no? Del response. Entonces aquí simplemente punto ten, ¿sí? Por supuesto esto cierra y tenemos esto de acá. Lo siguiente pues es ya controlar o que nos muestre si encuentra errores de esta manera. Es aquí donde nos vamos a hacer entonces un console log, es decir, que nos está retornando. Entonces console.log response. Hasta este momento no hemos implementado nada todavía en like, entonces tenemos que ir a implementar el método like, que probablemente en este momento esté vacío. Entonces nos vamos a post y pues empezamos a implementar el método like. Este método va a retornar un JSON. Entonces nos podemos ayudar ya de una vez. JSON response. Esto tenemos que importarlo. Si no, es probable que nos muestre algún error. Y la forma de importarlo es utilizando esto de acá. Bien, ahora sí.
Una vez que tenemos, entonces debemos implementar lo siguiente: buscar el post. Para eso declaramos la variable post y buscamos find, ingresamos a request y obtenemos el ID. Con esto tratamos de encontrar el post con el ID enviado desde digamos, desde la vista. En este caso es esta de acá. Bien, una vez que, digamos, ha sido encontrado, que es lo más probable, debemos hacer una consulta. Recuerden que nosotros tenemos un método post que es este de aquí. Vamos a ver. Este de acá. Aquí estamos evaluando si es que es un usuario autenticado o no y que además ha hecho clic. Es decir, si tiene likes o no. Eso lo debemos implementar aquí. ¿Cómo nos retorna valores booleanos o no? Pues ya veremos. Entonces, si el usuario está autenticado, pues simplemente lo que va a hacer es borrar, o sea, es decir, está autenticado y además ese usuario ha hecho un like. Se supone que al hacer otro clic en ese like, en ese corazón, lo que va a hacer es indicar que no le gusta, es decir, va a hacer un dislike, y para ello nosotros debemos actualizar la tabla borrando los datos de ese like. Entonces vamos a hacer eso. Para eso vamos a colocar un result o dislike, podría ser, para que lo puedan entender más. Vamos a colocar acá dislike y aquí es like. En el dislike pues tenemos result y aquí llamamos al modelo, buscamos ese registro, es lo que vamos a hacer, y para poderlo buscar vamos a utilizar dos criterios. Acá importamos ese like porque si no, no nos va a funcionar el modelo. Y aquí pues vamos a colocar uno, es el user ID. ¿Y cómo verificamos? Pues con lo siguiente. Esto es lo que nos provee Laravel. Entonces buscamos el usuario que está autenticado y obtenemos su información, que en este caso es su ID. El siguiente parámetro viene a ser, bueno, aquí esto es un array, recuerden. El siguiente parámetro es el post. Entonces se supone que aquí le enviamos post. Obviamente pues debemos establecer que vamos a recibir ese post de request ID. Es decir, es este mismo de acá. Ahora, una vez que ha encontrado, si es que lo ha encontrado, lo que debemos hacer es borrar, como decía. Entonces delete, vamos a su método delete, y lo que va a hacer es borrar, es decir, cumple lo que nosotros necesitamos, que es un dislike. Y finalmente, pues si tenemos ese resultado, lo que vamos a hacer es un response. Esto, para resumir, yo lo voy a hacer directamente, es decir, lo que necesito es lo siguiente: armar un response, return response JSON, y en data lo que voy a recibir pues es simplemente un array. Estoy aquí haciendo bolas. Headers por lo pronto no va a ser necesario. Aquí necesitamos que nos envíe la cantidad de likes. Entonces para eso hacemos una consulta a post find y vamos a obtener la cantidad de likes, porque se supone que se ha aminorado, es decir, tenemos menos un like cuando ha hecho un dislike. Entonces ahora buscamos el post
el ID, le enviamos por ese ID. Y desde allí, utilizando su relación polimórfica, lo que vamos a hacer, o su relación, claro, de uno a varios, en este caso, vamos a extraer la cantidad de likes. Pero además, necesitamos que ese corazoncito, ese gráfico, cambie de color. Porque se supone que el usuario en este caso ya no ha hecho like, ya no le gusta. Entonces el corazoncito va a pasar a tener un color opaco. En este caso va a ser dark. Entonces desde aquí puedo enviarle eso. También podría indicarlo en el mismo JavaScript. Esto depende de cómo quieran trabajarlo. Yo lo voy a trabajar de esta manera. Text dark. Bueno, siempre me confundo aquí. Ahí está. Listo, ya tenemos nuestra raya. Entonces, hasta aquí tenemos la funcionalidad correcta de un dislike. Ahora lo que nos falta es la funcionalidad del like. Para ello, pues simplemente creamos el like. Entonces, aquí, new like. ¿Qué campos necesita? Pues like. Le enviamos, mejor dicho, necesitamos que sea llenado el campo de user ID, donde le enviamos el usuario, el ID del usuario autenticado. Entonces, la forma de acceder es users. El teclado parece que ya necesita mantenimiento. Y le enviamos el ID. Lo siguiente que necesitamos, bueno, esto es punto y coma, es el post. Le enviamos el post, el ID del post, ¿no? Y aquí es request ID. Bien. Y finalmente, pues, esta información, una vez que se llenaba el modelo, lo que debemos hacer es salvarlo o guardarlo. Perfecto. De la misma manera también retornamos un JSON. Este JSON podríamos incluso optimizar más el código, pero eso lo dejamos a criterio de ustedes. Igual también necesitamos enviar la cantidad de likes, porque en este caso va a aumentar el like. Y finalmente necesitamos enviarle un color a ese corazón opaco, que en este caso vamos a colocar el danger, que esté en rojo. Y eso es todo. Me parece que hasta allí ya podría funcionar esto. En todo caso, lo que debe llegarnos a nuestro console log, es decir, a ver, vamos a cerrar estas ventanas para no confundirnos. Bien, tenemos a welcome. Lo que tiene que llegar, pues, es estos dos valores, count y color, en cualquiera de los dos casos. Esto se puede reducir mucho más, es decir, un response en la parte inferior y todo esto almacenado en una variable, ese array. Si es que tenemos más tiempo, lo vamos a optimizar. Por ahora quiero ver cómo me está quedando esto. Bien, necesito ver el console log, entonces presionamos F12 para ver los errores. Y miren, tenemos un error. Vamos a ver. No logro determinar en qué lugar está. Y acá tenemos un fe de ratas. Vamos a ver. Se ubica en welcome. Y exactamente está aquí. Bien, ya me parece que está mucho mejor. Actualizamos esto. Está mucho mejor para tener un panorama más amplio. Y lo que quiero es console. Bien, vamos a probar el like. Correctamente nos bota a que nos autenticamos. Como no tenemos un usuario o una cuenta en este caso, lo que vamos a hacer es registrarnos. Y para esto, pues, vamos a colocarle acá el cliente. Tenemos una autenticación. Obviamente nos dirige a su página por default. Cargamos la primera
Y ahora sí vamos a probar. Le doy clic. Y pues aquí tenemos un response, donde me indica que hay un error. Exactamente no vamos a interpretarlo. Bien, a ver. En ocasiones es necesario implementar lo siguiente. Agregar a nuestros headers el siguiente parámetro. O headers. Que es que trabaje con Ajax. Hecho esto, entonces ahora sí vayamos a ver nuestro pequeño proyecto. Probamos un like. Y ahora tenemos otro error. False. En todo caso vamos a tratar de parsear este error porque nos está molestando un poco. Para eso vamos a pues tratar de modificar nuestra vista en el JavaScript aquí. Es decir, cuando recibimos estos datos vamos a ver si los tratan parseados. Entonces aquí le colocamos data, todo lo que recibe. Se supone que debemos recibir el count y el color. Ahora sí le damos otra vez clic y pues aquí nos manda un error, por ejemplo en user, en el modelo post. Vamos a ver, nos dirigimos a post y aquí tenemos un pequeño error. Ahora sí, bueno, podemos actualizar esto y le damos. Entonces ya vemos nuestros resultados, es decir, el response, que es la cantidad de likes de este post, que tiene que cambiar a 1 y además tendría que cambiar el color del corazón a rojo. Entonces nos falta ya muy poco para terminar. Para poder llevar a cabo esa funcionalidad, que básicamente está en la vista, es que debemos modificar o agregar algunos atributos, en este caso a el corazoncito. Vamos a colocar class y yo simplemente pues necesito identificar esto. No, podría ser un ID. Así lo vamos a hacer. Y acá pues vamos a colocarle here. Vamos a hacer una concatenación here. Y aquí le vamos a colocar el post. Entonces con esto nosotros vamos a saber a qué imagen, es decir, a qué icono vamos a modificar el color. Entonces nosotros ya tenemos eso. Simplemente nos vamos a la parte inferior y empezamos a trabajar aquí. Lo primero que necesitamos es incluso actualizar la cantidad de likes. También debemos saber, me parece que aquí deberíamos indicar un ID para poder cambiar la cantidad de likes. Entonces aquí ID. Y de la misma manera pues, vamos a colocarle count. Y pues acá es item ID. Acá también item ID. Es que por memoria reflectiva yo lo estoy haciendo de esa manera. Bien, item ID y el item ID. Entonces tenemos here y count. Ahora sí, nosotros podemos modificar eso. Pero antes debemos establecer qué valores vamos a recibir, o en todo caso definir, ¿no? Entonces vamos a afectar al count, pero para ello debemos obtener el ID de ese count. Get element by ID. Simplemente es count. Y le vamos a concatenar pues el valor, en el caso que vamos a recibir de post ID. Es decir, esto de acá. Con esto ya tenemos identificado el count. Entonces simplemente le asignamos count.inner
HTML y concatenamos la palabra likes. Sí, puede ser en singular nada más. Digo en plural, pero en minúsculas. Y pues le pasamos data.count. Vamos a ver si es verdad, es decir, deberíamos estar en 1, por ejemplo. Yo le doy aquí clic y efectivamente, como han visto, ha cambiado. Bueno, vamos a respetar la mayúscula. Aquí. Y lo vamos a separar. Esto mismo debemos hacer con el icono del corazón, de Heart. Entonces es muy similar. Básicamente copiamos y pegamos. Aquí pues vamos a cambiar por Heart. Y obviamente aquí la forma de acceder, como vieron, era a través de Heart. Aquí está. Como identificamos ese icono que queremos modificar, o ese favicon icono, se llama icon o icon de corazón. Lo demás pues obviamente es modificar, pero en este caso es una clase, entonces esto ya no nos es necesario. Vamos a trabajar con class list. Hay varias formas de hacer esto y pues vamos a agregar esa clase que vamos a recibir, que en este caso es data. Y nosotros le pusimos color. Y además debemos definir o redefinir el contenido de esa clase, de las clases de Heart. Entonces Heart.class name me parece que es, y este lo igualamos a nada. Bien, entonces ha llegado la hora de probar esto. Para esto nos vamos a nuestro proyecto y le vamos a dar un like. Y como ven, ya cambia de color. Si actualizo esto, se mantiene. Aquí tenemos un pequeño error. No es un error, sino nos falta implementar. Lo que vamos a hacer es que la sesión reconozca si ese usuario le da un like o no a ese post. Porque en este caso yo le he dado un like. Y como ya está, tenemos en este caso 2 usuarios, se supone que ya debe pintarse en rojo. Y pues vamos a ver eso cómo lo solucionamos con una operación ternaria. Para esto simplemente pues agregamos la clase y aquí debemos evaluar lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo así. Recuerden que estamos utilizando ítem, ingresamos a likes y dentro de likes quiero que me haga una pequeña comparación. Para eso utilizamos un poco de las bondades de Blade, donde pues vamos a buscar user ID, el ID de ese usuario, que busque ese valor, sea igual a el usuario que en este momento está autenticado. Y la forma de sacar esa información es de esta manera: out, paréntesis, apuntando a ID, paréntesis. Es aquí donde recién nosotros vamos a colocarle una evaluación ternaria. Es decir, si es que ese usuario le ha dado like, que muestre el texto en color rojo. Es decir, que el icono del corazón pase a color rojo. Caso contrario, pues que se muestre por default en dark, pero lo vamos a afirmar aquí. Bien, ahora sí, se supone que ha cambiado. Efectivamente. Si yo le doy un dislike, obviamente tiene que pasar a esto. Si le doy otro dislike aquí, disminuye el valor y además de ello debe pintarse de color opaco o en este caso negro el icono del corazón. Vamos a actualizar y efectivamente. ¿Qué pasa si le doy un like? Automáticamente debe pasar, incrementarse el valor de los likes y además el corazón de color rojo nos indica que en este momento yo le he dado un like. Si actualizo, como ven, se mantiene el valor tanto en el backend como en la vista. Bien, me parece que prácticamente hemos terminado. Aquí le he aplicado un poco de diseño, en todo caso. Es simplemente el background, BG, pero le hemos dado una altura. En todo caso, a ver, me parece que se puede ver acá. A el card.
El card le hemos agregado, aquí debe estar en H100. ¿Dónde está? Aquí está. No se visualiza. Le da una altura para que todos estén igual, pero además en el texto, bueno, aquí no se nota, en todo caso vamos a ver el código. Le he agregado un str limit al contenido, al texto, básicamente, donde indico que solamente se muestren como máximo 100 caracteres y que estén, bueno, que su límite sea, al final le agregue 3 puntos, o si ustedes desean, pues simplemente un punto nada más. Eso ya es parte de un poco de diseño. Entonces, hasta este momento nosotros tenemos ya completamente funcional nuestro sistema de likes. En todo caso, aquí, a ver, se ha ampliado, restablecer. Obviamente esto funciona, mejor dicho, funciona como tal. Es decir, si yo en este caso cierro la sesión, obviamente no voy a tener acceso a los likes. Si quiero darle un like, digamos, a esta imagen, le tengo que dar aquí y automáticamente me va a enviar al login, o en todo caso al registro, si es que tengo que registrarme. Eso depende de la funcionalidad que quieran implementar. Dicho esto, entonces, ya terminamos prácticamente con el pequeño tutorial. Recuerden que el código fuente va a estar en la descripción del video, va a haber un enlace. Y pues para poder continuar publicando algunas prácticas, ejemplos, tips, consejos sobre Laravel, denle un like y comenten si es que les agrada este video o no, o si es que le falta algo más.